Bueno, profesor, en esta oportunidad mi equipo y yo vamos a presentar nuestro siguiente proyecto llamado Optimización de gastos y tendencias en contratación pública, un análisis de datos del SENACE. Los integrantes son Huertas Hualca, Stephanie Lisset, Galarza y Suiza, Ashley, Gamarra, Cerrudo, Miguel, y quien les habla aquí, no, Leonardo. Bueno, vamos a presentar primero la parte de la introducción. Bueno, esta investigación se concentra en realizar un análisis detallado de la base de datos que comprende las órdenes de compra y servicios institucionales gestionados por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, o sea, el SENACE, donde el objetivo primordial de este estudio es entender las prácticas de contratación pública de esta entidad mediante un enfoque minucioso y detallado, donde se busca aclarar la distribución de los fondos públicos, identificando los gastos y detectar tendencias significativas en la contratación de servicios y compras. Más que nada, este proyecto de investigación se va a adentrar en un análisis sistemático de los datos recogidos durante un periodo considerable con la finalidad de arrojar una luz sobre la gestión financiera y contractual del SENACE, donde las áreas claves de interés incluyen el examen minucioso de los gastos, la evaluación de los proveedores contratados, la categorización de los servicios y productos adquiridos, así como el estudio de posibles tendencias temporales en los patrones de gasto. Sí. En la descripción del problema tenemos que el SENA se enfrenta en la actualidad a unos desafíos en la gestión de contrataciones por la falta de herramientas modernas como son el Power BI y el Visual Studio. El objetivo es analizar detalladamente estos datos de órdenes de servicios de compra que fueron realizados desde 2022 hasta 2023 para identificar tendencias de gastos, de tipos de contratación, su distribución de prestados, así también tener una mayor comprensión de la situación que están llevando en la actualidad, así permitir mejoras a futuro en la gestión de contratación de SENACE para una mayor optimización, donde tenemos 4 tipos, subestructuras, definición del problema, pero la gestión de la contratación no es transparente, eficiente ni cumple con las normas en sí, solamente es una tala directa, no está ni procesada la información, lo cual dificulta la toma de decisiones informadas y la mejora en el uso de recursos públicos. Luego tenemos unos datos de entrada, que es el conjunto de información detallada sobre las contrataciones de SENACE, que lo obtuvimos en datos abiertos, que incluye fechas, tipo de órdenes, descripción de servicio, monto, tipo de contratación, estado, así como detalles de proveedor que nos mencionan como RUC y razón social. Luego tenemos la propuesta de solución que estamos dando. Es examinar detalladamente los datos, así como identificar ciertas pautas, las tendencias, y luego pasar por un proceso de tela para depurar y transformar datos. Estableciendo un modelo eficiente en SQL para análisis en Power BI y algunos gráficos en Excel también. Datos de salida, informes, visualizaciones, donde se va a ver los gráficos de Power BI, así como Excel, gráficos de tendencias de lo largo del cierto periodo, distribución de contratación, estado de ejecución y otras informaciones claves para la lesión informativa y mejora continua. Como objetivo tenemos realizar un análisis integral de las prácticas de contratación pública en el Servicio Nacional de Certificaciones Ambiental para las Inversiones Sostenibles, resumido o abreviado en SENACE, con el propósito de mejorar las eficiencias, transparencias, cumplimientos normativos en la gestión de recursos públicos que están para el público. Luego tenemos los objetivos específicos, que es analizar detalladamente los procesos de contratación de SENACE, así también reconocer algunos patrones, tendencias a lo largo de los periodos. En este caso, de 2022 hasta 2023, analizar la distribución de los tipos de contratación, examinando su relación con los montos comprometidos, así también analizar la proporción de contrataciones en los estados de comprometida y de
Kevin Gaga. Luego con ello tenemos la justificación. Este análisis exhaustivo de las prácticas de contratación de SENACE se justifica asimismo por la necesidad que se genera para optimizar la gestión de recursos públicos, así también poder fortalecer la eficiencia interna de la institución, SENACE en sí mismo, en calidad del organismo especializado vinculado al Ministerio de Ambiente, así también enfrentar desafíos significativos en la transparencia y eficiencia de sus procesos de contratación. Continuando con la parte de análisis de datos, lo que ahora pasaremos es los datos del SQL a SQL Server. ¿Cómo es que realizamos estos pasos? Lo que vamos a verificar primero son los datos que tenemos en el Excel. Estos datos, como bien lo decimos, vamos a pasarlo a la base de datos del SQL. Primero creamos una base de datos llamada Optigastos Cenace-DB. Ponemos en clic derecho en tareas, importar datos. Nos aparece esta pequeña pantalla de asistente para importación y exportación. Ponemos en Next. Aquí lo que vamos a realizar es en orígenes de datos. Ponemos en Microsoft Excel, examinamos y buscamos la carpeta que vamos a importar. En este caso es la de orden servicio compra. Así se llama nuestra carpeta. Y para ello, como nosotros ya la tenemos creada e implementada, solamente sería seguir los siguientes pasos que son el next. Y al momento de finalizar, nos va a crear la base de datos y con los datos del Excel. Para ello, para ejecutar todos los datos, utilizamos el siguiente código, que es usar el nombre de la base de datos que nosotros creamos, esta, y seleccionamos con la parte de orden de servicio compra-2022-. Esto primero le ejecutamos esta primera parte, ejecutado correctamente, y esta segunda parte de la tabla, por así decirlo, ya está cargado todos los datos del Excel al SQL. La parte de fecha corte, departamento, provincia, distrito, vigeo, NUM, tipo orden, número orden, tipo contratación y todo lo demás, ¿no? Descripción. Para ello, ahora lo siguiente que vamos a ver en nuestra presentación. Bueno, ya vimos los datos del Excel a la SQL. Ahora pasaremos a la implementación del Data Mart. ¿Cómo es que realizamos este paso? Nos vamos a la base de datos del SQL. Primero, ahora para crear los datos del Data Mart, creamos una nueva base de datos que se llama Optigastos CNAC, pero con guión bajo el MART, ¿no? Implementando el MART. Para ello crearemos las siguientes tablas de dimensión, el departamento con sus siguientes enunciados, ¿no? La tabla de dimensión provincia, dimensión distrito, tipo contratación, el estado, dimensión razón social y la tabla de hecho orden de servicios compra, ¿no? Con ello todo referenciado con todas las dimensiones que se creó, ¿no? En la parte de tablas hechos. Cuando ya esté creado todo estos códigos, ya que ya están ejecutados correctamente, nos va a aparecer la tabla del DataMart. Y esta sería nuestra tabla implementada y creada del DataMart con todas las dimensiones, ¿no? Y al centro, nuestra parte del hecho, orden, servicios, compra. Esa sería nuestra tabla del DataMart. Ahora continuando. Ahora, nuestro proceso de TL. ¿Cómo es que realizamos nuestro proceso de TL con los datos del Excel que pasamos al SQL y del SQL ahora vamos a implementar en el Visual Studio? Ahí está. Ahora lo que realizamos en la parte de explorador de soluciones, no, primero al momento de crear un nuevo proyecto, seleccionamos la parte del proyecto Integration Service. Y al momento de eso le creamos la carpeta llamada ETL-Sunedo
Y al momento de crear todo eso, ¿no? En la parte de explorador de soluciones nos aparece el administrador de conexiones. Para ello, nosotros para utilizar nuestro base de datos, que es el MART que creamos último, vamos a poner en ado.net, agregamos y seleccionamos en la parte de escenas de MART, que va a ser todo utilizado con esos datos. Y como ya nosotros creamos, simplemente se pone OK nada más. Y ya está utilizando lo que es la parte del MART, ¿no? Del Optin gastos en las de MART. En la parte de paquetes sys, vamos a crear una carpeta etl-sunedo. En esto, aquí vamos a crear estas pequeñas tablitas. Y para esto, nosotros vamos a primero limpiar todas las tablas que hemos creado, ¿no? Hacer una ejecución hacia esto. Vamos a ejecutarlo. Y sale que está bien ejecutado. Están todas las tablas limpias. Y para así seguir con los siguientes puntos. Detenemos la ejecución. En la parte de todas estas dimensiones que vamos a cargar, también van a ser los mismos pasos. Simplemente vamos a ver uno para no hacer tan largo. En la parte de dimensión departamento están los datos cargados del departamento de la tabla dimensión. En esta parte administrador de conexiones vamos a utilizar, como bien decimos, el nombre de la tabla a la vista, en este caso de la tabla dimensión departamento. Y en la parte de columna va a estar seleccionado todo lo que es la parte de dimensión departamento. Aceptamos y para que se ejecute y lea esta dimensión, ejecutamos y dentro de la dimensión departamento está todo ejecutado correctamente. Y en el flujo de datos, como bien vemos, dentro de ello también está ejecutado correctamente. Detenemos la ejecución, volvemos. Como bien decimos, en esta parte de la tabla de dimensiones son los mismos pasos que hicimos en la tabla dimensión departamento. Así que mostraré uno más para salir de dudas, que es el mismo procesamiento. Por ejemplo, aquí en la tabla dimensión razón social, entramos dentro de ello, está la origen de razón social, que dentro de ello vamos a también utilizar lo que corresponde, que es en este caso dimensión razón social. Y en la parte de columnas está todos sus datos de la dimensión razón social. Aceptamos. Y para ello también vamos a ejecutar esta dimensión. Y está ejecutado correctamente. Y dentro de ello también está ejecutado correctamente. Todos los pasos son los mismos para todas las dimensiones. Ahora, por último, en la parte de cargar hechos, órdenes, servicios, en esta parte de la tabla es algo diferente, ya que tiene más datos que leer. Y para ello vamos a poner un origen de OLEDP que vamos a llamarla como leer hecho cobranza. Aquí va a leer los datos de la tabla hecho, órdenes, servicios, compra, en la que las columnas están todas estas sus columnas seleccionadas. Obviamente queremos todos los datos leídos. Aceptamos y la parte de copiar hecho cobranzas va a copiar las columnas de entrada en sus nuevas columnas de salida de transformación. Todo también está seleccionado para que haya una salida al finalizar. A lo que me refiero en grabar hecho cobranza sería como una salida para todo el leer y copiar. Para ello, acá también se selecciona la tabla que queremos en hecho órdenes, servicios, compra. En las asignaciones está todo unido, columna de entrada con la columna de destino. Simplemente aceptamos y también ahora vamos a verificar si está ejecutado correctamente, ¿no? Nos vamos a la parte de flujo de control. Simplemente lo ejecutamos. Y también vemos que está ejecutado correctamente. Nos vamos al flujo de datos y también dentro de ello todo también está ejecutado correctamente. Detenemos la ejecución y este sería parte de nuestro proceso de TL, leyendo todas nuestras tablas dimensionales que están en el SQL de la base de datos.
Como continuando nuestra PPT, esta es la parte que dimos de la tabla de hechos, órdenes, servicios. Ahora vamos con el modelamiento de cubos, que esto también lo realizamos en el Visual Studio. Al momento de crear un proyecto, vamos a crear el proyecto multidimensional. Para ello, vamos a nombrar la carpeta. En nuestro caso, pusimos la carpeta sunedu-cubos. Al momento de crear todos estos pasos, en orígenes de datos, crearemos un nuevo origen de datos, ¿no? Nos vamos en Next y seleccionamos. En este caso, nosotros, como dice, añadimos una nueva base de datos. En este caso sería el login CNAC-MART. Ponemos en Next y finalizamos. Y vamos a tener una nueva carpeta de orígenes de datos. Como bien, continuo. En la vista de los orígenes de datos también vamos a crear una carpeta con la misma selección del CNAC-MART. En la parte de cubos, aquí es donde nos va a mostrar la visualización del cubo, ¿no? Y aquí creamos la carpeta OTINGASTO del CNAC-MART también, pero con la parte del cubo. Y con todo esto vamos a nosotros a seleccionar e implementar todo lo que se requiere de dimensiones que está dentro de los cubos, ¿no? Dentro del cubo. Aquí podemos ver la vista del origen de datos y este es la visualización del cubo creado dentro del Visual Studio. En la parte del cubo, simplemente para poder ver todos estos datos ponemos en nuevo cubo, siguiente, siguiente. Y aquí es donde nosotros, como dice, estamos seleccionando lo que vamos a querer. Nosotros hemos seleccionado como parte principal y centrada en la parte de hechos cobranza. Disculpe, hecho órdenes servicios compra. Ponemos en NES y nos va a mostrar lo que se requiere dentro del hecho órdenes servicios, ¿no? Y aquí se va a seleccionar las dimensiones que van a estar seleccionando del hecho servicio compra. En Next, aquí se puede ver la vista previa de lo que se va a mostrar, como bien vemos en el en el cubo. Y aquí están todo lo que se va a mostrar. Finalizamos y como bien vemos, está creado nuestra parte del cubo, ¿no? Con todo nuestras dimensiones que hemos seleccionado y hemos creado también en el SQL. Continuando nuestra presentación. Ese sería en la parte de todos los procesos de Excel pasado al SQL, del SQL los datos al Visual Studio y del Visual Studio el proceso con el ETL y el cubo. Bueno, en la creación de gráficos tenemos el tipo de orden para empezar, teniendo en cuenta que son dos, que es el orden de servicio, que es el OS, y el orden de compra, que es el OC. Aquí en la gráfica circular podemos observar que el OC ocupa solamente un 9%, mientras que el restante, que es el 91%, lo ocupa el orden de servicio, teniendo en cuenta una gran diferencia en cantidades de monto específico. En el siguiente tipo de gráfico tenemos el tipo de contratación, y aquí podemos observar, según el gráfico, que contiene solamente 7 tipos de contratación, que es la contratación de 8IT, que no deriva de contrataciones por catálogo electrónico, el convenio de entidades, el derivado de contratación por catálogo electrónico, el deviene de exoneraciones de contratación directa, el deviene de procesos de selección, otras contrataciones sin proceso de selección previo y el tipo de contratación nula. En este gráfico podemos observar claramente que el mayor tipo de contrato es la primera, que equivale a 405 tipos de contrataciones de los 669 contratos que se han realizado en este mes. Aquí en el siguiente gráfico podemos ver el gráfico del estado del servicio, que es el estado del orden del servicio o del bien.
Aquí podemos ver que solamente existen 3, que es el de venganza, el de comprometida y el anulada. Aquí podemos ver que el de vengada cuenta con 86, el comprometida que cuenta con 580 y la anulada que fueron solamente 3 en el mes correspondiente, que es el mes de entre julio a agosto. Luego pasamos con el siguiente gráfico, que es el tipo de contratación referido al monto. Esto quiere decir que de los 7 tipos de contratación, el monto total que ha generado durante este mes específico. Aquí podemos ver claramente que las contrataciones de 8 UIT que no incluyen derivadas de contratación por catálogo electrónico, solamente ocupa un monto total de 7.111.693, que comparándolo con el monto de contrataciones que ha llegado a tener, es un déficit muy bajo. Y acá seguimos con los demás tipos de contrato y podemos hacer un visto muy centrado a lo que es el tipo de contrato de bienes de exonerados y contrataciones directas, que es el mayor monto que ha llegado a tener, que es de más de 183.024.504. Teniendo referencia a esto, si volvemos al gráfico del tipo de contrataciones, podemos ver que este tipo de contrato solamente cuenta con un solo contrato. Eso quiere decir que por mayoría o por una gran diferencia llega a ser el más resaltante de todos los tipos de contratos que ha llegado a tener la empresa Senace. Y aquí como conclusiones podemos decir que el orden de servicio y el orden de compra dan una ganancia total de 195.319.911 a la empresa Senace en el mes de julio del presente año, teniendo 7 categorías, de las cuales suman un total de 669 servicios. Gracias.